comenzando nuestra pauta B de este martes 9 de junio y saludamos aquí en el estudio a Iván Núñez. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Qué bueno, me alegro mucho. Y por supuesto a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? Todo bien también. Qué muy bien, bueno, gracias. qué bueno escuchar todo bien. Y por supuesto mi compañero Mauricio Hoffman. ¿Qué tal, Iván, Claudia? ¿Todo ¿Qué bien? tal tú? Para saber si estamos todos bien. A ver, ¿Mauricio? Mauricio, ¿todo bien? Estamos bien. Menos Menos mal, mal, pues ya. sí. Yo voy a volver a decir cómo contesta mi padre cada vez que uno lo llama y uno le dice aló papá y él te responde todavía. Entonces lo que vamos a decir todavía estamos. Cuando ¿cómo estás? Yo digo, ¿bien o te cuento? ¿Bien o te cuento? No es menor echarle la talla, oye, así yo creo que entre todos hemos tratado de darle un poquito más de humor a la pauta B considerando los tiempos que estamos viviendo. Chiquillos, miren, hay varios temas, pero nuestro editor acá nos sugiere partir, Leonardo Nores, con este fallo histórico de un tribunal de familia que ha finalmente otorgado la, ¿cómo se llamaría esto? A ver, para dejarlo en términos, que no quiero cometer errores desde el punto de vista jurídico. En el fondo ordena al registro civil inscribir a un niño como hijo de dos madres. Lo digo así bien en grueso para comenzar la conversación. Yo creo que en medio de esta pandemia hagámonos un paréntesis porque no todo es pandemia sin duda y creo que esto de verdad merece una conversación para esta pauta B. Claudia, te doy a ti la palabra para comenzar. A ver, efectivamente yo creo que esto abre, no solo sienta un precedente, que eso ya de por sí probablemente sea sumamente relevante, pero a veces sucede que la realidad de la ciudadanía va mucho más rápido que las leyes o que lo que la clase política o el Poder Judicial establece. ¿A qué me refiero? En Chile todavía se está hablando de si debiera haber o no matrimonio de parejas homosexuales, ¿no es cierto? Todavía una discusión y de la que políticamente parecemos estar sumamente lejos. Sin embargo, la realidad nos muestra algo que ahora queda consagrado justamente con la decisión del segundo juzgado de familia, ¿no es cierto?, de acoger esta demanda y reconocerle derechos a dos mujeres como madre. Esa era una realidad que está yendo mucho más rápido que la realidad del Congreso. Eso es lo que quiero decir, que no se empalman los tiempos entre lo que la realidad está sucediendo en nuestra sociedad y lo que la clase política a veces discute, ¿no? Aquí hay una familia, lo que nos demuestra que hace mucho rato que hay distintos tipos de familia en la sociedad chilena, y yo creo que es una maravillosa noticia porque permite sentir que acá hay niños que tienen los mismos derechos de igualdad ante la ley que todos los demás, porque probablemente no lo estaban teniendo. Ellos habían acudido a distintas instancias y les había ido mal. Lograron llevar adelante esta decisión de la cientista política Gigliola Di Giamarino y su pareja, la historiadora Emma de Ramón, porque hicieron una estrategia judicial súper habilosa, ¿no? Muy sofisticada. Pero la verdad es que, además del buen precedente, solo quiero poner el ojo en lo que te digo. Qué rara esta disociación entre los tiempos políticos y lo que en la sociedad ya sucede. Dos mujeres que ya habían tomado la decisión de ser madre, habían hecho el tratamiento y ahora lo que se les consagra es justamente, se les reconoce el derecho sobre su hijo y poder inscribirlos en el registro civil. Iván. O sea, más bien reconoce que el niño puede tener dos madres, que yo creo que porque me parece que ahí, Claudia, valorando todo lo que tú dices, lo que aquí se está relevando es el derecho de un niño a tener un hogar, sea este cual sea, ¿no? Y se reconoce la diversidad de familias en este fallo que es de esta jueza que, entre paréntesis, hoy día en el Mercurio, yo estaba viéndolo ahora, que estamos hablando de la jueza Macarena Rebolledo, hacen una rápida revisión de algunos fallos de ella que naturalmente van muy en esta línea. Por ejemplo, destacan un fallo del año 2018 cuando reconoce la maternidad biológica en un vientre subrogado. También hay otros fallos donde ella ha participado que van todos en ese sentido, si tú quieres. Por ejemplo, 2 años después también fue la jueza que dictó la primera rectificación de nombre y sexo registral para un menor de edad en el país. Entonces, claro, es una jueza que, si tú quieres, va allí un poco a la vanguardia en relación a reconocer, primero que nada, la diversidad de realidades que existen. Pues si no todas las familias son papá, mamá, 2 niños, y la casa, el perro y un jardín. O sea, eso es un estereotipo que
no sé si funcionó, pero en los 50 como estereotipo podía hacerlo, pero evidentemente las realidades van superando, como tú bien dices. Ahora, yo lo que sí diría en este sentido, que más que el derecho de estas dos adultas a ser madres. En todo caso, Iván, lo que te digo, no, porque es muy claro el párrafo, dice que el Sí, deber del Estado chileno es otorgar protección, ¿no es al cierto?, sin niño. discriminación Yo solo, a toda claro, la solo familia quería. y al niño. Sí, por eso yo digo que está centrado en el derecho del niño, porque a mí me parece que eso es súper importante, que es el derecho. Finalmente tienes dos cuidadoras, y es eso, cuando un matrimonio estándar, vamos a decirlo así, si es que hay algo estándar en este sentido, en el fondo un papá o una mamá, lo que hacen es tener el cuidado personal de los hijos, esa es la figura. Y en este caso hay dos mujeres que tienen el cuidado personal de de este hijo. Yo me parece que enhorabuena, o sea, que no queda nada más que celebrar, me parece yo, que aquí se haya relevado el derecho que tiene este menor a tener estas dos madres, que tendrán que ahora de aquí en adelante seguir haciendo lo que han hecho, ¿no?, que es cuidarlo, y guiarlo y todo lo demás. Yo solamente quiero decir que me parece que esta jueza, con otros fallos como estos dos que te digo yo, que releva también Mercurio, demuestra que va a la vanguardia en reconocer la diversidad de realidades que existen en nuestro país, más allá de lo que las leyes digan. Mauricio. Mira, es interesante toda la historia judicial que tuvo este caso, en vista de que aquí no estamos hablando, por ejemplo, de la adopción por pareja del mismo sexo, que también es una reivindicación que buscan establecer las fundaciones que están trabajando en estas materias. No, aquí hay una madre biológica que se sometió a un procedimiento de reproducción asistida, pero entonces solo la madre biológica tenía el vínculo legal y podía ser hasta aquí, según la ley, legítimamente reconocida como madre, y a la otra no. Entonces, por eso es que se produce esta situación extraña en la que primero hubo un camino judicial que había resultado frustrado a través de recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que incluso lo validó la Corte Suprema, negando que estas dos mujeres pudieran ser madres de este niño. Y cuando se inicia otro tipo de acción de reconocimiento filial, es que prospera hasta acá en este fallo de primera instancia. Nos preguntamos si cabe una situación de otra instancia posterior, pese a que esto es solo primera instancia, por el hecho de que tendría que ser una de las partes la que reclamara, cualquiera de las dos mujeres, que apelara. Entonces yo no sé si cuando se plantea que aquí, ojo, vamos a ver qué camino todavía queda por recorrer, ¿quién podría intervenir para negar una situación como esta, para tratar de revertirla? ¿Puede una organización, no sé... conservadora? Claro, podría, ¿no? Recurrir al Tribunal Constitucional, en fin, esto... Si estimara que hubiera aquí un precedente peligroso. Claro, no, la que si estimara vulneración que hay de... vulneración de derechos de un niño, podría ser una acción de derechos Claro. de pública, no lo sé. No, sí. Pero no tendría compromiso afectivo, sino más bien de principio con el caso, según una distinta concepción de lo que es una familia, en fin. Pero no sé, es interesante lo que pasa acá como precedente, porque fue un camino ingenioso el que siguió la línea legal, la asesoría legal de esta pareja. Sí, Que además tiene acuerdo de unión civil, válidamente celebrado hace un tiene par de acuerdo años, de si no me unión equivoco. civil. Sí, de todas maneras. Yo no sé si me permiten hacer un link cortito a propósito de que estamos hablando de este tema que compromete a dos mujeres, ¿no? Respecto de la discusión que se está, que se ha instalado sobre si extender o no el postnatal para las mujeres que hoy día estarían terminando su postnatal en plena pandemia. Hemos dicho que acá hay lo mismo que respecto de del mismo principio, ¿no? Es decir, el Estado tiene que proveer ante todo la seguridad y la protección del niño o niña, o la guagua en este caso, ¿no? Porque lo propio apunta, digamos, a lo que están viviendo las mujeres que tienen que volver a su condición normal, natural, sin tener con quién dejar a sus hijos. Recordemos que por mucha pandemia que haya y por mucha cuarentena o no que exista en determinadas zonas, hay personas que están trabajando de manera presencial, que tienen que volver, insisto, presencialmente a sus trabajos. Las cuarentenas son además transitorias y por lo tanto ahí se presenta un problema, porque las mujeres que están en esta condición no tienen con quién dejar a sus guaguas. Esa es la realidad hoy, bajo la actual condición. Entonces lo que se está pidiendo es una extensión, que ha dicho la ministra del Trabajo, que esto es regresivo,
regresivo, porque las mujeres con mayor ingreso van a tener mayores aportes, etcétera, etcétera. Pero el hecho es, nuevamente, pongamos al centro el niño, la niña, la guagua, cómo protegemos a esa criatura en circunstancias que no hay quien la cuide, por las razones que ya hemos explicado, porque los padres y madres que a veces asisten no están en condiciones de hacerlo, porque están recluidos, porque están cuarentenados, porque las trabajadoras de casa particular no están pudiendo llegar a determinados sitios, zonas, en fin, porque la gente se está enfermando, pues, porque las guaguas se enferman, porque los niños se están contagiando también, porque hay casos de niños hospitalizados. Entonces, en ese marco, esta es una conversación que me parece extremadamente importante, y el gobierno definitivamente no quiere extenderlo. Nosotros ayer entrevistamos al ministro Lucas Palacio de Economía, y él no quiso comprometerse con una explicación y tal, porque sabe que es meterse en una camisa de 11 varas, pero la ministra del Trabajo derechamente ha dicho que este no es el camino, que hay otras vías. Pero yo pregunto, ¿qué otras vías? En esta condición actual, ¿cuál es la otra vía que existe? Claudia. No, yo eso lo quisiera sumar, porque en el fondo esta situación del postnatal viene a cristalizar otra situación de las mujeres que venía como muy extendido el fin de semana, y lo veníamos viendo en cifras, y es que la participación de las mujeres en el mercado laboral retrocede 10 años. Terrible. Es que es terrible. Por eso digo, entonces la situación del postnatal no cae, digamos, en un espacio baldío, sino que cae en un contexto. Por eso yo creo que la preocupación de las autoridades, o lo que uno esperaría, es que la preocupación de las autoridades sea fomentar ese trabajo, entendiendo también que el rol de las mujeres en el espacio de la crianza, lamentablemente, yo sé que Mauricio, que Iván y que muchos de los que nos escuchan son estupendos papás, pero la mayoría, un porcentaje muy importante de mujeres son ellas jefas de hogar y son solas. Un número importante de mujeres no tiene el papá súper apoyador y puesto con las mujeres. Esas mujeres son las que probablemente no ganan el sueldo de 2.100.000, digamos, del que habla el subsecretario del Trabajo. Que es el tope. Que es el tope, sino que son tope probablemente, claro, son sueldos más bajos, y por lo tanto el postnatal yo creo que cabe también en la necesidad de proteger el empleo, porque ¿qué va a pasar con algunas mamás? Van a tener que renunciar, porque si tú puedes elegir entre tu guagua y tu pega, ¿qué vas a hacer? Es que hay otro tema ahí, Claudia, también vinculado, Iván y Mirna, que es el hecho de que hay un universo de mujeres que ni siquiera califican para nada con qué postnatal, si no tienen pega informal. Lo que tú citas, Claudia, es extremadamente relevante. O sea, ahí hay un recrudecimiento de la brecha que hay laboral entre hombres y mujeres, porque más mujeres están saliendo del mercado laboral. Es decir, ¿están saliendo porque dejaron de buscar trabajo, porque se les arregló la vida? No, pues, es porque no tienen pega, y ahora con la crisis menos pega van a tener, va a haber más mujeres cesantes, las mujeres siempre tienen más cesantía que los hombres y ganan menos que los hombres, y están más en el mercado informal que los hombres. Cuando hablamos de la informalidad que alcanza récords otra vez en Chile, bueno, la mayor informalidad está en las mujeres. Entonces ellas ni sueñan con postnatal siquiera. No, entonces cuando uno ve el cuadro general en cuanto a dónde poner los recursos, uno diría, a ver, ¿habría que partir por el postnatal o habría que partir mejor por las mujeres que están en la más precaria de la situación? Bueno, en ese sentido, porque entonces, donde hay pobreza son las mujeres. Entonces, Mauricio, en ese sentido sí tiene razón cuando la ministra dice que es regresivo. Claro que en ese sentido es regresivo. Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de un privilegio para las millonarias, por todo lo del tope imponible y todo lo demás. Hasta ahí llega, pero efectivamente hay un grupo de mujeres que ni siquiera se lo pueden plantear. Ojalá yo estuviera en esa discusión. No están ahí porque no tienen trabajo formal. Ahora, ¿se puede comer chicle y caminar a la vez? Claro, y puede haber medidas siempre con distintos objetivos, unas para los más vulnerables, medidas para la clase media, y por supuesto, esa es una discusión absolutamente legítima. Pero claramente hay una cuota de razón en lo de la regresividad, porque hay unas necesidades más urgentes de sectores que están en la vulneración más total hoy día. Claro, pero ahí fíjate que me dejaste la pelota rebotando, Mauricio, te la tomo, porque justamente lo que está discutiendo hoy día, lo que se discute en este acuerdo que se quiere establecer, ¿no es cierto?, entre gobierno y oposición para poder hacer frente a la crisis pandémica y todos los efectos que tiene, es entender que la vulnerabilidad ya no solo es de los sectores históricamente vulnerables, sino de los que se vuelven vulnerables porque dejan de percibir ingresos. Y esos son desde el percentil, ¿cuánto se llama? Digamos, de los más bajos hasta los más altos, es decir, del 1 al 10. Y en ese sentido, lo que se señala es que hoy día la ayuda, esta ayuda de ingreso familiar de emergencia, tiene que extenderse. Porque cuando tú dejas de percibir ingresos, es cierto, puedes echar mano a tus ahorros. ¿Y qué pasa cuando no tienes ahorros? Porque en Chile son pocos los que tienen ahorros. Esta crisis ha puesto de manifiesto, yo no sé
sé si, bueno, Mauricio lo ha dicho en otra oportunidad, el valor del contrato, el valor de la formalidad. A mí me tocaba hablar con el ministro Briones hace algunos días y efectivamente la diferencia quizás aquí, la más profunda, no es ganar 100 lucas más, 100 lucas menos, es si tú tienes o no el resguardo de un contrato. Porque efectivamente eso es lo que te hace la gran diferencia, por ejemplo, cuando te dicen quédate en casa, entre poder hacerlo y no poder hacerlo. Mientras un tercio de los chilenos está en la informalidad absoluta y tiene que salir a trabajar porque si no trabaja no tiene para ese día. Bueno, solamente 2/3 de la población, y ahí ya las diferencias de cuánto es ese contrato, tienen el amparo de un contrato. Absolutamente. O sea, pensemos que la cantidad de mujeres que nunca han tenido postnatal y que tienen 8 hijos. Es que ese es el valor de la formalidad. O sea, y cuando uno habla de lo imperfecto del mercado laboral chileno, de la precarización del trabajo, tiene que ver precisamente con eso. O sea, cuando tú no tienes el amparo de un contrato, cuando no tienes el amparo de la formalidad de tus relaciones laborales, esa es la gran precariedad. Claro, ¿y qué hacemos Oye, entonces ahí es con muy ese interesante segmento? lo que ha venido trascendiendo en estas horas. Esto se ha dinamizado mira, de ayer para hoy, con el tema del ingreso familiar de emergencia que tú decías, Mirna. Sí. Porque lo que está saliendo, y no ha sido desmentido, es que el ministro de Hacienda se abrió a meter los 10.000 millones de dólares en la economía. Recordemos que se pedía por lo menos, gastarse hasta un monto equivalente al de nuestro fondo de estabilización de emergencia de 12.000 millones de dólares, o por lo menos 8.000 millones. Mira, se está partiendo la diferencia, parece, y estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Parece que Hacienda se está allanando a eso, le hace el gobierno y también el presidente, no tendríamos que concluir. Y con un aumento del ingreso familiar de emergencia que eleve el ingreso individual desde 65.000 pesos a un nivel de 70-80.000 pesos. Ese es el rango, 70-80, y hasta 20 meses. Y a 20 meses, no 18, por 20 persona meses. de grupo familiar. Claro, por persona de grupo familiar, hasta 20 meses, no 18, que es un poquito más, y de manera no decreciente. Sí, y eso, Mauricio, porque a mí lo que más me sorprendió porque nadie todavía ha querido formalizar estas conversaciones que fueron de anoche, y ya hay algunas versiones en prensa y todo, pero incluso la versión en prensa que hay, la Lagos Weber, en fin, dicen esto reservado todavía porque tienen que afinarse, pero ya el horizonte del tiempo es a mí lo que me llama más la atención, porque el ministro partió hablando de un periodo de hibernación que era de 3 a 4 meses. Claro. Después empezamos a hablar de, ¿y si esto dura 6 meses? Y ahora se está hablando de 10.000 millones de dólares con un techo de 12, que era el esperado, pero a 20 meses. Entiendo lo que parece haber primer es trimestre del 22. Claro. Lo que sí podría haber, ojo, para no entusiasmarse demasiado con que vamos a estar 2 años con este pago así ad infinitum. A todo evento, ad infinitum. Pareciera ser que una fórmula que se ha discutido es establecer esto como umbrales, como topes, sujetos a. De manera que hay cómo echar, porque eso daría mucha tranquilidad. Mira, es parecido a lo que el Banco Central está trabajando con estos créditos que está consiguiendo con el Fondo Monetario, por ejemplo, que en el fondo no es decir, crédito, mire, vamos a tener esta plata para gastarla, sino que vamos a tener esta plata de colchón. Sí, claro, porque de manera que aquí tenemos un margen. Crédito. Y es una línea de crédito que da la tranquilidad a todos los agentes de los mercados, por ejemplo, estoy hablando de lo del Banco Central, para decir, mire, aquí pase lo que pase, el Banco Central tarde o temprano va a tener estos 24.000 millones de dólares para echar mano. ¿Que le va a echar mano? No. Lo más probable es que no. Es más, en una de esas no le echa mano a $1 de ese fondo. Pero lo tiene ahí. Entonces, eso es respaldo. Y esto en las economías es muy, muy sustantivo. Entonces, si tú dices, hay un fondo para que en el peor de los casos podamos echar mano de aquí hasta 20 meses, es hasta 20 meses. Y en una de esas, antes que eso se va permitiendo ir dándole un giro a estas platas y decir, ya, no es tiempo de seguir con un ingreso familiar de emergencia porque el desempleo ya, por ejemplo, pasó de tal umbral o bajó de tal umbral, y aquí lo que hay que hacer es ir dándole un giro a esta plata y meterla más a reactivación. Fíjate que muy interesante.